Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. En este día iniciamos puntuales con la información a las 13 horas en punto de este martes 8 de abril de 2025. Un día que ha estado marcado por varios hechos que han ocurrido a nivel nacional. Por ejemplo, vamos a informarle sobre las reuniones que sostiene ya la Secretaría de Gobernación con colectivos de personas buscadoras, de los familiares que buscan a sus personas desaparecidas, y también datos sobre los avances en uno de los casos que más escándalo provocó hace unas cuantas semanas por un intento de manipulación, de mentiras y de propaganda de grupos conservadores, inclusive a nivel internacional, pues que flagrantemente emitieron una cantidad importante de mentiras. Fueron cientos de miles de mensajes de descalificación y de información pues falsa la que se dio a conocer en unos cuantos días. Me refiero al caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán. Hoy se presentaron algunos avances importantes y también, por supuesto, lo que sucede a nivel internacional con Donald Trump y la batalla que ha emprendido en contra de todo el mundo, al menos el mundo occidental, por tratar de llevar adelante una estrategia que ya algunos definen como muy característico de Donald Trump, quien fue, además de ser político y ahora presidente de Estados Unidos, en algún momento, usted no sé si lo recuerda, pero tuvo un programa de televisión. Apareció inclusive en películas y él fue el promotor principal del concurso Miss Universo. Pero en su programa de televisión él se presentaba como lo que ahora es como presidente de Estados Unidos. Se llamaba El Aprendiz. Y la misma estrategia que planteó en su programa de televisión, ahora la lleva a cabo desde la Casa Blanca. Lo cual nos habla un poco, o más bien mucho, de la manera como entiende el quehacer público este personaje que ya mantiene al mundo occidental, pues por lo menos con el alma en un hilo. Un ratito vamos a ver qué es lo que sucede en unas cuantas semanas más. Pero por lo pronto, a la 1:02 empezamos. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que mantendrán diálogos con familiares de desaparecidos, luego de que ayer se realizara el primer encuentro formal con colectivos de búsqueda. Destaca el gobierno de la Ciudad de México reducción del 65% en delitos de alto impacto durante el primer trimestre de 2025. Estados Unidos aplicará desde mañana 9 de abril gravámenes del 104% a China en respuesta a sus represalias impositivas, confirmó la Casa Blanca, con lo que será el país con las imposiciones más altas en el marco de la política arancelaria de Donald Trump. Economistas coinciden en que pese al panorama de tarifas arancelarias, México está en una mejor posición que el resto del mundo, con oportunidades para atraer inversiones. El gobierno de Donald Trump, a través del Departamento de Seguridad Nacional, prevé destinar hasta $45,000 millones para que el sector privado construya y opere centros de detención de migrantes. Migrantes venezolanos acampan a las afueras del Consulado de Venezuela en México, en Polanco, a la espera de vuelos humanitarios. Imer Noticias presenta El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. حارقوا بلا ما نقول لكم اسبانيا راه واعره حايله ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشيش داك باطيره اللي بغى يحرق يطلع من ليليا ولا ما نعرف نتوما راكم تما كالدراري يلا Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky el seti, rápido yo crecí.
ilegal, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para Luis. Fuck, nadie lo pudo salvar. Pasada la valla nadie volverá. Ahora son mano de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, 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 aunque no sepa nada. Esta canción se llama Vamos pa'l mar, lo interpreta Las Desheredadas. Esta canción habla en términos generales de lo que significa la migración que ocurre hacia Europa a través del mar Mediterráneo, que ha sido considerado uno de los mayores sitios de sepultura o de muerte de miles de personas migrantes, sobre todo de África, que se han visto obligadas a huir por el cambio climático en muchas razones, en otros por violencia y también una muy buena cantidad por la miseria que se vive en sus propios países. Europa cerró la puerta hace ya varios años de sus países, de los lugares que eran sitios de acogida, y obligó a una travesía cada vez más peligrosa. Como le digo, miles de personas han muerto en el mar Mediterráneo en su intento de llegar a Europa y escapar de una vida imposible de sostenerse. Y esta canción en su letra básicamente cuenta cómo desde el punto de vista de personas, en lo particular familias, niñas, niños, toman esta decisión de irse pa'l mar con todas las consecuencias que ello implica. Con esta canción que pues de una u otra manera nos cuenta lo que sucede en una parte del mundo y que tiene algunas repercusiones no solamente en Europa, sino también en nuestro propio continente. Muchas de estas personas migrantes se han venido hacia estas latitudes. Iniciamos este acento de hoy martes 8 de abril de 2025. Le quiero mandar un saludo de parte de todo el equipo de Imer Noticias que está presente aquí en el cuarto piso de la torre de radiodifusoras del Instituto Mexicano de la Radio. En los controles, Rafael Rosales y José Luis Plasencia en la producción, y es una transmisión que se lleva a cabo desde Ciudad de México para todo el planeta a través de Radio México Internacional. Nos escuchan también en la capital del país, en Horizonte 107.9 de FM, en la B Grande de México, XEB 1220 de AM, hasta el sureste, en Yucatán, FM en Mérida, Yucatán, Estereoísmo en Salina Cruz, Oaxaca, en el norte, noroeste, en Fusión, Tijuana, Baja California. De ahí nos movemos de nuevo hacia el norte, ahora sí que el noreste, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y regresamos al sur, Comitán de Domínguez, Chiapas, en Radio Imer, La Popular en Cacahuatán, Chiapas. De ahí nos movemos hasta el noroeste, otra vez a Cananea, Sonora. Volvemos al sureste con Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas. Nos vamos al occidente, al Océano Pacífico, con Radio Azul en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y concluimos en la región noreste, en La Poderosa, en Ciudad Acuña, Coahuila. Como acaba usted de darse cuenta, estamos en toda la República Mexicana a través de la cadena de emisoras del Sistema Nacional de Noticiarios. Una pausa y volvemos. La única salida, pues que no venga mucho en patera, porque la gente muere mucho en la patera cuando viene. Porque es peligroso. La patera es peligroso, pero yo vine de camión. Desde Melilla a Málaga, 2 meses, solo abajo de camiones. Había gente muera ahí, él atrapado el camión. Claro. ¿Cuántos años tenías? Yo, cuando estuve ahí, pues... Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Escríbenos. Manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Le recuerdo que puede usted comunicarse a través de nuestras vías de contacto. Lo puede hacer a través de WhatsApp 5566 31 24 27, 5566 31 24 27. Nos puede escribir a nuestra cuenta de X, que antes se llamaba Twitter,
y también ahí nos ubica como @imer_noticias. En Imer Noticias es como nos encuentra en Facebook e Instagram, y a mí me encuentra en X, antes Twitter, como @a_najarnajar. Todos sus comentarios, críticas, sugerencias de temas, señalamientos, lo que usted guste y mande, créame que es muy, muy bienvenido. Somos radio pública de usted y para usted. Y arrancamos con la información. En la conferencia de prensa matutina de esta mañana en Palacio Nacional fue el día en que se presentó el informe quincenal sobre seguridad pública. Hubo datos del avance de la Estrategia Nacional en contra de la delincuencia y en favor de la seguridad, con acciones integrales de parte del gobierno federal. Los datos hablan de una reducción en el número de homicidios dolosos, que es uno de los temas que más se ha comentado en los últimos años por parte tanto de comentócratas como también de grupos de oposición, y ciertamente es un tema muy, muy sensible. La inseguridad es una de las áreas en donde pues todavía hay pendientes que deben resolverse. Pero vamos por partes. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó un informe sobre la jornada de diálogos que ha iniciado la Secretaría con colectivos de personas que buscan a sus familiares, amigos, seres queridos que están desaparecidos en esta crisis humanitaria que tiene ya varios años. Es una serie de reuniones que van a llevarse a cabo en el mes de abril. Ayer hubo un encuentro con un colectivo originario de Jalisco. Esta tarde a las 5 está programada otra reunión, y así van a seguir los diálogos con las autoridades. Sobre este fue uno de los temas que se presentó en la Mañanera del Pueblo. Y otro tema también importante son avances que dio a conocer el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre lo que sucedió o lo que todavía no se sabe qué ocurrió en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, que fue también escenario el epicentro más bien de una intensa campaña de manipulación y de información falsa que se difundió en cientos de miles de mensajes en las redes sociodigitales en México y en otras partes del planeta. Abye Vargas estuvo allí en primera línea en Palacio Nacional y nos presenta este reporte. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que mantendrán diálogos con familiares de desaparecidos. Esto luego que desde ayer se realizara el primer encuentro formal con colectivos de búsqueda. La funcionaria indicó que se atenderá a cualquier familiar que solicite el encuentro a través del correo unidh@segov.gov.mx, en donde se establecerá fecha y hora para entablar comunicación directa. Escuchemos a la secretaria de Gobernación. Entonces, ahorita hay ya varias programadas, incluyendo hoy a las 5 de la tarde, me parece, y mañana y pasado, y si es necesario el fin de semana, también podríamos estarlo haciendo. Entonces, no hay una periodicidad porque nos estamos acoplando ambos a las agendas, pero hay personal dispuesto para hacerlo. Lo que pasa es que la instrucción de la presidenta fue que personalmente la Secretaría de Gobernación los recibiera. Durante la conferencia, la secretaria fue cuestionada por cómo actuaron funcionarios de la Secretaría, pues colectivos denunciaron que durante las reuniones funcionarios de la Secretaría de Gobernación usaban sus celulares mientras comentaban cada caso de desaparición. Ante esto, pues la secretaria aseguró que no se tolerarán esas actitudes y señaló que si se reiteraba, solicitaría la renuncia de cada servidor público. En tanto y en otro tema, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló los primeros resultados en las investigaciones del rancho de Teuchitlán, en Jalisco. El fiscal informó que 15 personas ya han sido detenidas, entre ellas, recordemos, José Gregorio N., alias El Astra, quien era el responsable del rancho y de reclutar a personas para el cártel Jalisco Nueva Generación a través de redes sociales con falsas promesas de trabajo. Y mencionó que se descarta la instalación de crematorios en el predio luego de realizar pruebas de tierra y materiales de construcción. Escuchemos al fiscal general de la República. Es muy adelantado. Nosotros tenemos ya en este momento la ubicación. Primero, mandamos a hacer
una prueba de la tierra, los materiales pétreos y los materiales de construcción de todo el inmueble para determinar si había habido ahí una huella suficiente para una acción de cremación. No la encontramos. Para nosotros eso no es suficiente. Le hemos pedido a los laboratorios de la Universidad Nacional que sean los que ratifiquen o rectifiquen esta información, y es la que yo voy a compartir con ustedes. Una información muy relevante, ya que el fiscal general informó que desde el 2001 la Fiscalía Estatal de Jalisco fue alertada sobre el funcionamiento del rancho de Teuchitlán. Recordemos que apenas hace 15 días la Fiscalía General de la República atrajo el caso debido al desaseo en las investigaciones por parte de la Fiscalía Estatal de Jalisco, que no resguardó el predio cuando inició las investigaciones en septiembre del año pasado. Escuchemos. Acabamos de recibir de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco una información en el sentido de que desde 2021 le habían dado a conocer a las autoridades de esa población la situación que estaba ocurriendo y no hicieron nada. Que eso está vinculado con lo que usted está diciendo y lo que vamos a informar. El fiscal general confirmó que el rancho era utilizado como un campo de adiestramiento para el cártel Jalisco y señaló que hasta el momento no hay pruebas de restos humanos encontrados en el predio. Para Inmer Noticias, Abye Vargas. Es parte de la información que se presentó en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional. Es importante destacar este último dato que mencionaba Abye Vargas y que mencionó el fiscal general de Jalisco de la República. Desde 2021, dijo Alejandro Gertz Manero, se tenían conocimiento. De hecho, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco reportó a las autoridades, las autoridades de Teuchitlán, como a la Fiscalía General de Justicia, a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Ejecutivo, al entonces gobernador Enrique Alfaro, reportó que había este tipo de actividades justo allí, en ese lugar que después se convirtió en el epicentro de la crítica y los señalamientos en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde entonces se sabía y no hubo una señal, al menos no existen elementos periciales, datos informativos, algún informe que tenga en claro que efectivamente el reporte de la Comisión de Derechos Humanos fue reportada. El periodo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, que terminó el cargo apenas hace unos meses, el 5 de diciembre de 2024, fue polémico por varias razones, y una de ellas es que en su periodo el número de personas desaparecidas en Jalisco creció de manera importante. De hecho, uno de los datos más, digamos el más bajo, el más austero, habla de que por lo menos dejó 8,016 casos de personas desaparecidas sin resolver, sin atender de ninguna forma. Organizaciones civiles llegaron a plantear en su momento que en Jalisco había por lo menos 15,000 personas desaparecidas de una u otra razón. Jalisco es el escenario de uno de las luchas de bandas de narcotráfico más importantes en los últimos años. Recuerda usted que Jalisco, la presencia de estas organizaciones delictivas se remonta a los años 70, en 1972-73, por presión del gobierno de Estados Unidos de entonces al gobierno de Luis Echeverría Álvarez. Se estableció la Operación Cóndor en Sinaloa, en la región que ahora se conoce desde entonces como el Triángulo Dorado, la zona montañosa entre Sinaloa, Sonora y Chihuahua, que es uno de los puntos de mayor cultivo de algunas drogas, sobre todo de marihuana y de amapola, que pues producen droga. En ese lugar se incentivó la siembra de amapola, por ejemplo, a partir de 1940, 38, más de los 40, más ubicarlo de esa manera, y fue presión del gobierno de Estados Unidos, porque los campos de abastecimiento de la base para la morfina que necesitaba Estados Unidos para sus tropas que combatían en la Segunda Guerra Mundial estaba bajo control de los enemigos del eje de Italia, de Alemania y de Japón, y por lo tanto pues no podía tener acceso a este producto básico para tranquilizar y atender a sus tropas que en combate. Se incentivó entonces la producción. No hubo un acuerdo, no hay un documento que lo señale así,
pero sí existen elementos que han sido recopilados por varios historiadores, uno de ellos el académico, el doctor Luis Astorga de la UNAM, donde recuerda que pues, se incentivó el cultivo de amapola para tener acceso a la goma de opio de la amapola para después de ahí pues elaborar la morfina. Esto ahí sí se mantuvo durante mucho tiempo porque Estados Unidos siguió en varias guerras. De la Segunda Guerra se fue a la guerra de Corea y luego la guerra de Vietnam. Fue en 1968 que empezó a tener problemas con los repatriados de Vietnam y en 1970 o 71 que el gobierno de Richard Nixon se dio cuenta de que tenía un problema muy serio de adicción en sus propias calles y ya para ese momento pues no quiso asumir la realidad que el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos habían creado este problema y empezó a presionar a otros países, entre ellos México, de donde se abastecía una buena parte de las drogas que se vendían en las calles estadounidenses, a Colombia, en fin, a otras regiones, a Asia. En Asia no podía tener mucho control porque estaba en guerra con ellos y entonces presionó a México y estableció la Operación Cóndor, que fue una operación militar monitoreada por Estados Unidos, que resultas una cacería en contra de campesinos que trabajaban en la región montañosa, que pues, se vieron muy afectados. El problema es que, y está también documentado por historiadores, pues los capos, los jefes de estas bandas fueron avisados de lo que iba a ocurrir y se mudaron. Se fueron de aquella región de Culiacán y muchos se fueron a Guadalajara. Y ahí se establecieron desde entonces y desde esa época, 1974 más o menos, empezó la presencia de estos grupos que se arraigaron, se insertaron en la sociedad, una muy conservadora sociedad tapatía, y decidió aceptarlos y se hicieron pues ya parte del mismo escenario y pues ya las consecuencias se empezaron a ver años después, en la década de los 80s, cuando estas bandas entraron en una disputa entre ellos mismos. Estaba Caro Quintero, estaba Manuel Salcido Uceta, el Cochiloco, estaba Don Neto, estaba Miguel Ángel Félix Gallardo, había el Chapo Guzmán. Era, pues nada, no pintaba el Chapo Guzmán y el Güero Palma, de estos personajes que luego se volvieron míticos. Los hermanos Arellano Félix pues, estaban chiquitos, pues no tampoco pintaban, era más bien su tío, el doctor Caro Payán, quien tenía ahí cierta presencia. Bueno, pues todos ellos hicieron crisis en una disputa que tenían ya por el crecimiento de sus operaciones y fue cuando intervino la DEA y se vino ya el caso de Enrique Camarena Salazar y la historia que ya conocemos desde entonces. Bueno, le hago todo este contexto como para tratar de darle a entender que allí en Jalisco existe una historia de violencia y de presencia de grupos de delincuencia organizada ya muy añeja, muy añeja. Yo doy feo de cómo cambió la vida en esa ciudad. Yo soy de allá, yo nací allá y me tocó toda esa época, la transformación de cómo en los años primeros que le cuento, pues había ciertas costumbres que luego se transformaron a lo que ahora se vive. Todo esto hizo crisis en distintos momentos. Y hay algunos momentos en los cuales se pueden ubicar claramente que fueron como especie de parteaguas, porque hubo varios ahí. Y uno de ellos fue en 2010, con el abatimiento de Ignacio Coronel el Nacho, que era el jefe representante del cártel de Sinaloa allí, y el ascenso de Nemesio Ceguera Cervantes, que era su jefe de seguridad, aliado con los carteles, los grupos de delincuencia de Michoacán, que crearon el cártel Jalisco Nueva Generación, y que desde entonces son los que dominan en esa entidad. Y entraron en un proceso también de lucha por la enfermedad del Mencho, está muy enfermo de problemas renales, y la lucha interna provocó, pues eso, la desaparición de miles de personas. Esa es parte de la historia que ahí está, que estuvo presente, que conocen las autoridades de Jalisco y que no fue atendida y que ahora tiene este episodio con lo que menciona el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Desde 2021, la Comisión Estatal de Derechos Humanos alertó lo que sucedía. No se tomaron acciones y tenemos ahora estas consecuencias. ¿Qué va a pasar? Las investigaciones siguen. La próxima semana habrá un informe que ofreció el fiscal general de la República. Los datos que se han encontrado allí, es importante resaltarlo, no hay elementos que hablen de que se instalaron hornos crematorios. No los han encontrado, como se dijo en su momento. Se encontraron algunos restos humanos que están determinando, pues, no necesariamente, bueno, a quién pertenecen, por supuesto, pero cuántas personas podríamos estar hablando. Se encontraron elementos de que algunos de estos restos pudieron haber sido sujetos de una cremación.
¿Esto qué significa? Pues se va a determinar por las autoridades, están en plena investigación, pero lo que sí es claro es que un horno crematorio como se conoce, no se pudo haber instalado, no existe en el rancho Izaguirre, al menos hasta ahora, como lo que se ha planteado. Lo que sí está claro es que fue un centro de entrenamiento, de reclutamiento, sí, un campo de esclavos, podemos decirlo también de esa manera, como ha habido otros ahí cerca de Teuchitlán, en Tala, Jalisco, hay indicios de esos, en la zona de los Altos de Jalisco también hay otros, en la zona de la Sierra de Jalisco también hay otros, como en otras entidades, en Chihuahua se han detectado, en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en la zona de la Huasteca, en fin, en Michoacán. Se han encontrado este tipo de situaciones desde hace ya varios años. Pero lo que se refiere a la información presentada esta mañana, pues es el avance de lo que hay hasta este momento. La Universidad Nacional Autónoma de México va a determinar los elementos científicos para saber qué pasó, qué sucedió allí. Y estos elementos van a estar a disposición de todas las personas que quieran consultarlos, según ofreció el fiscal general de la República. Y también esta mañana en la matutina, en la mañanera del pueblo, se presentó el avance de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. En lo que va de este gobierno que inició en octubre pasado, el índice de homicidios dolosos se ha reducido en 27 estados del país. De acuerdo con el informe presentado esta mañana por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, entre las entidades con mayores reducciones destacan Baja California y el Estado de México, que actualmente ocupan el segundo y tercer lugar nacional en homicidios. Baja California se logró una reducción de 31.3% y en el Estado de México de 19.3%. Guanajuato sigue todavía como el primer lugar en el índice de homicidios. La titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública destaca que en las últimas 3 semanas hubo detenciones importantes en esa entidad le llaman generadores de violencia, otros les llaman capos, y el índice promedio de homicidios dolosos se redujo de manera significativa por estas capturas del Gabinete de Seguridad. Pasaron de 12.87 homicidios diarios a 6.71 víctimas diarias. Esto representa una reducción de 48% en Guanajuato, nada más, que a pesar de estas cifras se mantiene como el estado con mayor número de homicidios en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que esta reducción se debió a la estrategia de seguridad que se basa en la prevención del delito, el fortalecimiento de la inteligencia, y también dijo que, a propósito de lo que estaban comentando, leí algunos, que la estrategia ahora se parece a la que aplicó el gobierno de Felipe Calderón. Pues esto fue lo que comentó la presidenta de la República. Guanajuato, en las últimas 3 semanas, a partir de detenciones diversas de diversos grupos generadores de violencia en distintos lugares del país que operaban en Guanajuato, hay una reducción del 48% del 18 de marzo a la fecha. ¿Es suficiente? No, hay que seguir trabajando. Pero es una disminución muy significativa que corresponde a detenciones que se hicieron. ¿Cómo se lograron esas detenciones? Pues es el trabajo de inteligencia e investigación que se realiza. Y además, pues el evitar que jóvenes entren a grupos delictivos con el trabajo de atención a las causas. Hay por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. Zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra. Nosotros construimos la paz. Ahí pues lo que dijo la presidenta de la República. En los datos es importante resaltar lo siguiente. Sinaloa, recuerda usted que tuvo hace unas semanas una oleada de violencia pues muy fuerte. El año pasado empezó esta oleada de violencia y se prolongó todavía hasta este 2025. ¿Por qué? Porque se detuvo de una manera que todavía no está completamente clara. El gobierno de México señala que es un secuestro de Ismael Zambada García El Mayo, que era el líder de una de las facciones más importantes del cártel de Sinaloa, y eso desató una guerra interna en esa organización por quedarse con el control total de esa empresa delictiva que es el cártel de Sinaloa, y hubo un incremento de la violencia importante que fue reportado también en extenso. Bueno, en Sinaloa hay una reducción sostenida en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, al pasar de 5.9 en octubre
en octubre pasado a 4.35 en marzo. Tabasco también vivió una ola de violencia importante. Había un promedio de 5 víctimas diarias y desde el 16 de febrero ha habido una reducción sostenida que se encuentra ahora en 2.6 asesinatos diarios. Guerrero, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, también presentó una reducción significativa. En octubre eran 6.6 el dato de homicidios diarios, pero se reforzó la estrategia de seguridad del gobierno federal y ahora la tendencia a la baja y desde diciembre se ha estabilizado y representan una reducción promedio de 46.1%. Sobre los delitos de alto impacto, en términos generales, también hay reducciones significativas en la mayoría de las conductas delictivas. El único tema ahí es la extorsión. Sobre este tema, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se han registrado avances en algunas entidades, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Dijo que la región del centro del país es la más afectada justo por estas extorsiones. Hay lugares donde, por ejemplo, Michoacán, donde la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido muchísimas detenciones de extorsionadores con operativos exitosos en coordinación con la Fiscalía del Estado. Y hay otros estados donde tenemos que fortalecer aún más la estrategia en contra de la extorsión. Principalmente la zona centro es donde hemos tenido mayor problema de extorsión. Aquí en la Ciudad de México tenemos muchísima operación constante, detenciones constantes en materia de extorsión con las autoridades de la Ciudad de México, Estado de México también. Ahí pues la situación que informa el secretario de Seguridad sobre el tema de la extorsión. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se va a buscar que en el Congreso de la Unión se analice pronto la iniciativa que envió en contra de la extorsión, que busca que se persiga este delito de oficio, es decir, que no se necesite tanta burocracia judicial para poder iniciar una persecución contra los perpetradores de este delito. Escuchemos. Viene una ley nada más, se está revisando bien para tener la certeza. Uno de los temas que queremos garantizar es que no dependa de la víctima de extorsión regresar a ratificar la denuncia, sino que se persiga de oficio. Es decir, si hay una denuncia, a partir de ahí toma el Ministerio Público el caso y con ayuda de su propia investigación y de la ayuda que se pueda dar desde las Secretarías de Seguridad, poder hacer la investigación. También tiene que ver con los recursos financieros y otros temas. Entonces ya prácticamente está la ley, esperamos que la podamos presentar para este periodo y si no, incluso hasta pedir un periodo extraordinario si es necesario. Este es uno de los temas pendientes, una legislación que dé elementos al Ministerio Público más claros para poder combatir con efectividad este delito de extorsión y que no necesariamente las personas que sean víctimas deban comparecer con tanta frecuencia o tengan que cumplir con todo el protocolo que ahora se sigue para otros delitos. ¿Por qué? Porque la extorsión es un delito muy, muy sensible, porque generalmente las víctimas pues tienen la impresión, y de hecho así ocurre a veces, que quienes los están extorsionando son personas o grupos cercanos a su propia área de trabajo o a su domicilio, y por lo tanto se necesita una participación rápida de las autoridades, que es lo que se pretende hacer con esta legislación que se va a enviar al Congreso de la Unión, según dijo la presidenta Sheinbaum. En este informe también hay otros datos. Mire, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 hay el reporte de 17.258 personas detenidas acusadas de diversos delitos, cerca de 9.000 armas de fuego incautadas y 141 toneladas de droga aseguradas, entre ellas 1,5 toneladas de fentanilo y 2.241.063 pastillas de fentanilo. 758 laboratorios clandestinos de metanfetamina fueron destruidos. Se han llevado a cabo operaciones simultáneas en varias entidades en Querétaro, Guanajuato y Yucatán, y ha dado como resultado por la captura de algunos de los principales líderes de algunas de las bandas que operan en varios estados de la República. Esto es importante porque hay algunos grupos que tienen presencia en distintas ciudades y se coordinan, de hecho, desde una ciudad hacen la coordinación para hacer sus actividades delictivas en otra, y por eso la importancia de tener estos operaciones en varias entidades de la República Mexicana. Ahí pues parte de la información que se presentó en el Gabinete de Seguridad Pública. Y uno de los temas que salió allí y en esta conferencia
y que tiene que ver también con la relación con Estados Unidos y la insistencia de autoridades de Estados Unidos de atacar a los carteles de la droga mexicanos con con el poderío militar de ese país, de Estados Unidos. En concreto, la NBC señaló que el gobierno de Trump estaría en la idea de utilizar drones para atacar directamente las sedes de las organizaciones delictivas en nuestro país. Sobre este tema, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió. De manera pública, lo hemos dicho siempre, no estamos de acuerdo. Primero porque no estamos de acuerdo en ninguna intervención, injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay ni injerencismo ni estas acciones. Segundo, no resolverían nada. Se les ha dicho, no es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve, que lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas y detenciones que tienen que ver con inteligencia, investigación, coordinación y cero impunidad. Ahí pues lo que señala la presidenta Claudia Sheinbaum básicamente dice, pues no sirve de nada el utilizar este tipo de estrategias que son muy espectaculares y que son en sentido estricto una cuestión más bien político y mediática para consumo de los estadounidenses más que una medida efectiva. Se ha planteado varias veces y lo ha reconocido inclusive el gobierno de Estados Unidos en algunas de sus distintas agencias, que es necesario también atacar la base del problema. En México se ataca las causas de la violencia, que es pues las familias, las condiciones económicas, el nivel escolar, las adicciones, y también por supuesto se atiende el consumo, la venta de estas drogas y el consumo. En Estados Unidos no hay elementos que hagan pensar de una operación de gran magnitud como la que se lleva a cabo en México para, pues, entender que Estados Unidos es el mayor mercado de drogas del mundo y por lo tanto, pues ahí es donde tiene que atacarse en las calles, en los que venden estas sustancias de otra forma. Yo insisto, una vez que cruzan la frontera sur, pues las pastillas y las dosis de fentanilo y los paquetitos de marihuana no les salen patitas y se van caminando solas a venderse, ¿no? Alguien las tiene que llevar. Y existen estudios, inclusive del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que reconocen que pues, los responsables de llevar las drogas a las calles de Estados Unidos son ciudadanos estadounidenses. Sí, hay grupos de otros países latinos, por ejemplo, mexicanos, salvadoreños, etcétera, colombianos, pero la mayor parte la venden estadounidenses, por una cuestión, pues de entrada son más y segunda, pues porque tienen todas las facilidades para llevarlo a efecto. Ahí pues esta situación de la respuesta de la presidenta Sheinbaum a este señalamiento en el sentido de que pues habría ahí pues una idea de atacar con drones a los lugares donde existen los carteles de la droga de nuestro país. Hubo un tiempo déjeme contarle más o menos en qué año fue, habrá sido como en 2011 más o menos, en que un estadounidense, un joven marín, que se le hizo fácil cruzar a Tijuana y con una camioneta llena de fusiles de asalto y granadas. Él decía que era para su propia defensa. El caso está en que pues a este personaje pues, lo detuvo la policía, lo encerraron en la cárcel El Hongo en Tijuana. Y ahí estaba. Y entonces sus compañeros, que eran también pues, veteranos de la Marina de Estados Unidos, algunos eran pues, de las Fuerzas Especiales, diseñaron una operación desde San Diego para rescatar a su amigo. Ya lo iban a sacar, se iban a meter y tenían todo planeado para ir a atacar el penal del Hongo ahí en Tijuana y pues llevárselo. Y ellos decían que tenían todo hecho, así como en las películas, ¿no? Y seguramente hubieran tenido la posibilidad de hacerlo, hubiera generado un gravísimo problema, pues los tuvieron que detener y pues impidieron esta situación y acabaron entendiendo pues que en su amigo había cometido un delito porque llevaba armas a un país donde no se permite. Y pues ya finalmente hubo ahí un proceso que terminó con el juicio y ya le perdí la pista, debo confesarlo, pero pues eso me tocó a mí publicarlo en ese entonces y me llamó mucho la atención la facilidad con la cual
se piensa que se puede atacar a otro país, así a México, por ejemplo, ¿no? Pues están entrenados para eso y esa es la psique, la mentalidad de muchos estadounidenses, al menos los que creen en esta idea de que Estados Unidos es el que tiene que intervenir donde sea necesario. En fin, anécdotas hay muchas, ¿eh? Ahí yo le puedo contar cómo se divierten los agentes de la patrulla fronteriza disparándole a las vacas de los rancheros mexicanos cuando no tienen nada que hacer, ahí en Sázabe. Bueno, eso era antes de que llegaran el cartel de Sinaloa y les respondiera con otro tipo de circunstancias, pero en su tiempo se dedicaban a dispararles de pura diversión en las horas del desierto, ahí donde no hay nada. Y también los mexicanos tenían sus historias para poder cruzar. Me tocó alguna vez en Sázabe, que tenía el gobierno de Estados Unidos, desplegó sensores de movimiento a lo largo de la frontera para detectar cuando cruzaran las personas migrantes. ¿Y sabe usted qué hacían los traficantes de personas? Soltaban un grupo de vacas y que se cruzaban la línea. Pero ahí no hay línea, ahí no hay nada. Entonces se cruzaban las vacas, los sensores se activaban, se movían toda la operación de la patrulla fronteriza porque decían estar entrando 1,000 migrantes y se iban hacia donde están las vacas, de noche por supuesto, y los migrantes cruzaban por otro lado. Para todo le hallan ahí. Perdone que me haya salido del tema, pero bueno, vamos a regresar. Regresamos al tema de seguridad. Vamos a Ciudad de México. Guadalupe Franco, cuéntanos, ¿qué sucede por acá? Alberto Vittorio, muy buenas tardes. Pues comentarte que este martes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó su informe de seguridad, el cual destaca una reducción del 65% en los delitos de alto impacto durante el primer trimestre de este año, esto en comparación con 2019. En compañía de su gabinete de seguridad, la jefa de gobierno destacó que la Ciudad de México mantiene la tendencia a la baja en homicidios dolosos ilícitos, que reportó una reducción del 52%. Así lo hizo. Este año mantenemos la tendencia hacia la disminución del delito. Eso es lo más importante. En estos 3 meses disminuye la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Con respecto primero al 2019, entre enero y marzo se observa una disminución del 65% de los delitos de alto impacto y 52% en el número de homicidios dolosos. Asimismo, el reporte de seguridad destaca la reducción del 80% en los casos de secuestro. Además, resalta una reducción del 66% en los casos de feminicidios reportados en la capital del país, detalló la jefa del gobierno capitalino. Escuchamos. Hay que decir que el homicidio doloso del primer trimestre del 2025 comparado con el primer trimestre del 2024 disminuyó 11.8%. Y también una cantidad importante de delitos en uno de los temas que más lastima nuestra ciudad, el feminicidio. El número de carpetas se redujo en 66% de 2024, el primer trimestre al 2026. Con respecto al primer trimestre de 2024, el informe de seguridad destaca una reducción de lo que es el homicidio, de las carpetas de investigación por delitos de alto impacto. Esto pues se redujo en 11%, además se reporta una reducción de casi 12% en el delito de homicidio doloso, mientras que en el rubro de robo en transporte público, en lo que es el tema de transporte eléctrico y Metrobús, pues también reportan una baja de entre 50 y 54.5%. Tanto es comentarte también que en tanto los rubros de robo de vehículo, cuentaviente y taxi, pues también se reportó una reducción del 21%, mientras que en el robo a transeúntes este ilícito bajó 13%. Estas son algunas de las citas que detalla este informe de seguridad presentado esta tarde, Alberto. Gracias por tu información, Guadalupe Franco. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a propósito de lo que sucede en algunas entidades de la República, mire, en Sinaloa, la madrugada de ayer lunes, a las 2 de la mañana aproximadamente, ocurrió un ataque a la clínica Shaddai de Culiacán. Es un lugar que se utiliza para rehabilitar o para atender a las personas enfermas de adicción a alguna droga o a las drogas, básicamente. Ahí hubo un ataque
que el secretario de Seguridad Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuye a una célula criminal del grupo de los Chapitos, que son los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y tienen su banda ahí, que están en pelea intensa contra los Mayos, que es la otra facción del cártel de Sinaloa, o una de las facciones en batalla a esta larga guerra que, como le comentaba, empezó desde la captura de Ismael Zambada García el Mayo. Escuchemos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dar detalles sobre lo que sucedió en esta clínica de rehabilitación Shaddai. Ingresan a un inmueble, los homicidios no fueron en vía pública, llegan hacia el interior de este centro de rehabilitación, como bien usted menciona, centro de adicciones, de nombre Shaddai. Hay 9 personas fallecidas, todos hombres, todos mayores de edad. Todo indica, son los primeros informes, pero lo vamos a informar con más precisión conforme avancen las investigaciones, que fue una célula de los conocidos como los Chapitos, agrediendo a una célula al interior de este centro de rehabilitación de su grupo antagónico de los Mayos. Esa es la información que tenemos ahorita. Hay vehículos que ya tenemos información de qué vehículos participaron y estamos trabajando con las autoridades locales también para dar con esta detención. Por cierto que después del ataque se presentó una denuncia por la privación ilegal de la libertad, del secuestro de Guillermo Rodríguez Gaxiola, quien es propietario de la clínica Shaddai y presidente de la Unión de Redes de Centros de Rehabilitación en Sinaloa. Esta mañana Guillermo Rodríguez Gaxiola fue encontrado muerto en la salida sur de Culiacán, lo que sucedió en estas últimas horas en Culiacán, Sinaloa. Y para cerrar ya esta parte informativa que tiene que ver con seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al señalamiento que hizo el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, que señaló que existe en México desapariciones forzadas desde el Estado, y anunció medidas cautelares y el inicio de un procedimiento que tiene establecido la ONU para casos graves. La presidenta Sheinbaum respondió que eso no es así, se envió también una nota diplomática para expresar la inconformidad ante la ONU por esta decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, porque, dijo la presidenta Sheinbaum, hay un fenómeno de desaparición de personas, pero vinculado con la delincuencia organizada. Se hace todo lo que esté en manos del gobierno de México para combatir, atender desde las víctimas hasta prevenir y combatir el delito, aunque la delincuencia organizada es la principal perpetradora de este tipo de situaciones. La desaparición forzada no proviene del Estado, como ocurrió en algún momento de la historia de nuestro país, que sí, el Estado fue el principal promotor de la desaparición forzada de miles de personas. No se sabe el dato exacto, pero son varios miles las personas que desaparecieron a manos de grupos vinculados al gobierno, a los gobiernos de aquel entonces del Partido Revolucionario Institucional y en algunos casos del Partido Acción Nacional. La presidenta Sheinbaum dijo que en Naciones Unidas hay mucho desconocimiento sobre el tema. El gobierno está comprometido en atender a las víctimas, en prevenir y combatir este delito, y reiteró que el caso del Rancho Izaguirre es investigado por la Fiscalía General de la República, que actúa de manera autónoma. El Comité de la ONU había señalado que podría establecer medidas cautelares y establecer como un sitio de vigilancia el rancho de Teuchitlán, ahí en Jalisco, en un desconocimiento de cómo son los protocolos internacionales. Como yo comentaba en la mañana, no puede la ONU ni cualquier organismo internacional llegar y decir este es mi lugar y ya no se metan con este sitio. Hay una cantidad grande de protocolos internacionales que tienen que cumplirse, y esto implicaría el reconocimiento de la incapacidad de un Estado para no atender un problema específico, que es lo que sucede con los famosos cascos azules, que actúan cuando un gobierno o un Estado de un país no puede cuidar a sus propios ciudadanos. Y esto no es el caso de México. Este es, hay que decirlo con toda claridad, uno de los elementos, de los argumentos de la oposición política al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el tratar de llevar la idea de que en México no existe un control total del Estado mexicano sobre la seguridad pública para forzar una intervención de esta naturaleza.
y no con el ánimo, por supuesto, de que mejore la seguridad, sino como una idea de comprobar su versión de que hay un Estado, un gobierno que no puede cuidar a los ciudadanos y por lo tanto políticamente a ellos les sería redituable. Esa es la estrategia, por eso es que lo que sucedió con el Rancho Izaguirre, que llegó inclusive a organizaciones internacionales, todas de ultraderecha, algunas de corte nazi, hay que decirlo de esta manera, apoyadas inclusive y financiadas en algunos casos por empresarios mexicanos muy conocidos y que básicamente repitieron esta idea de que existe una situación parecida a la que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el ánimo de generar una opinión pública internacional que presente al gobierno de México como incapaz de cuidar a sus ciudadanos y por lo tanto es necesario renovarlo. Esa es la tesis, como la han manejado, pero pues está claro que no es el caso. Y por lo pronto la presidenta Sheinbaum pues ya respondió. Hay una nota diplomática que se va a entregar a la ONU por la determinación o el planteamiento que hace el Comité de Desapariciones Forzadas de la organización, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas. El acento en. Por cierto, antes de irnos al acento, déjeme comentarle que hay un señalamiento del Senado de la República que ha pedido, a propósito de esto que le comentaba de la Organización de Naciones Unidas, va a pedir la destitución de Olivier Frouville, quien es el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, y por abrir este procedimiento, según se ha planteado ahí en la discusión, el debate político en el Senado de la República. Ahora sí, vámonos al acento. ¿Y cuál es el acento? Bueno, pues tiene que ver con toda esta situación que se vincula con los aranceles que ha aplicado el gobierno de Estados Unidos. Pues desde esta mañana determinó el gobierno de Donald Trump imponer aranceles de 104% a China a partir de las primeras horas de mañana miércoles 9 de abril. Esto en respuesta a la decisión de China de establecer sanciones arancelarias de 34% a las exportaciones estadounidenses. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que China será el país que pague más impuestos, los impuestos más elevados. ¿Y cómo no? Con un arancel de 104%. Vamos a escuchar a la vocera de la Casa Blanca. Fue un error que China tomara represalias. Cuando Estados Unidos recibe un golpe, el presidente responde con más fuerza. Por eso esta noche entrarán en vigor aranceles del 104% contra China. Si China intenta llegar a un acuerdo, será increíblemente generoso. Ahí lo que dijo la vocera de la Casa Blanca, y en respuesta el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, dijo en su cuenta de X, publicó: China no busca problemas, pero no se equivoquen. Ante un desafío, nunca cederemos. La intimidación y las amenazas nunca funcionan con China. Previamente, el Ministerio de Comercio de ese país había reiterado su firme oposición a los aranceles que estableció el gobierno de Donald Trump. Los calificó de un error tras otro. El ministerio acusó al gobierno de Trump de extorsión. Dijo que si Estados Unidos insiste en tomar ese camino, China va a pelear hasta el final. Y en un comunicado señala: si Estados Unidos implementa la escalada arancelaria, China tomará contramedidas resueltas para salvaguardar sus propios derechos e intereses. Y cuando ocurre esto, bueno, pues Donald Trump responde pues a la manera como es Donald Trump. En su red Truth Social respondió que China está desesperada por llegar a un acuerdo, pero no sabe cómo iniciarlo. Y escribió: esperamos su llamada, va a ocurrir, va a suceder, dijo el gobierno de Donald Trump. También dijo que su administración gestiona una cantidad enorme de solicitudes de negociación tras el anuncio de aranceles globales. En realidad serían 50 los contactos que se han establecido y no está claro si estos contactos son para negociar o son para reclamarle a Donald Trump. Pero bueno, él dice que son para pedirle ayuda y por lo tanto está en la idea de escalar su conflicto comercial con China. También publicó Donald Trump, que publicó las declaraciones del director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hastert, quien reveló que decenas de países presionan para lograr un acuerdo arancelario, como le comentaba, y dijo que la cantidad de solicitudes de reuniones se está volviendo difícil. Vamos a escuchar.
Ahora mismo estamos gestionando una cantidad enorme de solicitudes de negociación. De hecho, es un gran reto logístico. El simple hecho de revisarlas es algo a lo que he dedicado mucho tiempo esta mañana, porque en el Consejo Nacional de Seguridad y el Comité Ejecutivo Central, lo que tenemos que hacer es priorizar las reuniones para el presidente, y hay muchísimas. Está listo para presentar un plan sobre, ya sabes, quién y cuándo. Pero sí, obviamente priorizaremos a nuestros aliados más cercanos. De esas conversaciones hubo resultados muy positivos para los trabajadores y agricultores estadounidenses. Hay muchísimas concesiones sobre la mesa. Al final, el presidente, por supuesto, será quien decida si el acuerdo es lo suficientemente bueno para cambiar de opinión sobre los aranceles. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Trump está abierto a la negociación con cualquier país. Vamos a escucharla. Las tasas arancelarias recíprocas que se implementaron por país se centraron en el arancel monetario que esos países han impuesto a Estados Unidos, pero también en las barreras arancelarias no monetarias. De ahora en adelante, el presidente hablará con cualquier país que levante el teléfono para llamar. Puedo decirles que los teléfonos han estado sonando sin parar. Ahí pues lo que dice la vocera de la Casa Blanca. Por cierto que es importante tener algunos datos. Mire, Donald Trump y algunos de sus colaboradores en su gobierno están muy seguros que van a ganar esta batalla comercial con China. Habrá que ver a qué le llaman ellos ganar. Por lo pronto, mire, China tiene pues una presencia importante en la economía estadounidense, no solamente por los productos que están allí, que se consumen por los ciudadanos de ese país, sino también por la deuda que tiene estadounidenses, empresas y gobierno estadounidense con China. En mayo del año pasado, y es un dato ahí que hay que actualizar, pero bueno, le pongo sobre la mesa, los inversionistas chinos tenían $768,300 millones en su poder de deuda estadounidense. O sea, que tienen esa cantidad importante de estadounidenses que le deben a China. Y pues tiene también, China tiene una cantidad importante, por lo menos 1.5 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Es decir, que si deciden aplicar en una batalla comercial, decir, bueno, vale, ahora págame lo que tengo yo aquí invertido, cambien sus bonos, pues son casi 1.5 millones de dólares que tendría que pagar el gobierno de Estados Unidos, porque no son empresas, es el Tesoro estadounidense, las reservas, pues, y pues eso sí desestabilizaría alguna economía por más grande que ésta sea. Esa es la realidad. Más allá del discurso de Donald Trump, esa es la realidad en la relación comercial de China y Estados Unidos. Pero mientras tanto, pues las repercusiones siguen en los mercados. Vamos a buscar el reporte a ver cómo van, pero por lo pronto, pues en México también podría haber alguna repercusión y México tiene su misma ruta. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que siguen en el diálogo con el gobierno de Estados Unidos para atender justo el tema de aranceles que se aplicaron a la industria automotriz, al acero y al aluminio. Estos aranceles son de 25% que estableció Estados Unidos en algunas partes de automóviles fabricados en Estados Unidos. Hay otras que no tienen ningún arancel por el TEMEC, pero bueno, las negociaciones siguen. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum. Se estableció que en el caso del vehículo completo tendría 25% de arancel, lo que se exporta, y se le reduciría la parte de contenido estadounidense. En el caso de las autopartes tienen ahora 0% de arancel hasta que el Departamento de Comercio no defina si hay algún porcentaje que se va a disminuir. Aún en esta circunstancia, que obviamente no es la ideal, México está mejor que otros países, vamos, por la integración productiva. Lo que sí es que estamos hablando con todas las empresas automotrices. Personalmente he hablado con muchos de los gerentes globales. La mayoría de ellos nos han dicho que no piensan en este momento cambiar nada. La presidenta Sheinbaum también dijo que México no tiene riesgos de una crisis bursátil por la fortaleza que tiene la economía nacional. Escuchemos.
no nos pone en riesgo por la fortaleza de la economía mexicana. Ahora, obviamente, pues nosotros somos un país, repito, pues vinculado con el mundo entero y particularmente con la economía de los Estados Unidos. Entonces, pues obviamente tiene sus efectos. Pero hasta ahora, con todo que hay una disminución, hay una depreciación, digamos, muy ligera del peso, pues se ha mantenido de manera muy importante. Entonces, eso habla de la solidez de nuestra economía. Y mire, nuestro equipo de Imer Noticias es eficiente. Tenemos el mejor equipo informativo de la radio mexicana, sin duda alguna. Déjeme que se lo presuma, porque apenas hace un minuto dije, chin, vamos a buscar el reporte de los mercados. Y aquí lo tengo ya, se lo voy a comentar. Los mercados internacionales moderaron las mermas de 3 jornadas consecutivas. Sin embargo, la pérdida de capitalización en todo el mundo provocada por la política arancelaria de Trump es histórica. Alcanza los $10 billones según la agencia Bloomberg. Esta cifra equivale a algo más de la mitad del Producto Interno Bruto de la Unión Europea y supera el tamaño de la economía de América Latina. Charros, yo le había comentado ayer que las pérdidas de la economía de Estados Unidos en un fin de semana eran 10 veces de la economía de México, del PIB de México, y pues no, ahora resulta que es del tamaño de la economía de América Latina. Las llamadas 7 magníficas, Apple, Google, Nvidia, Meta, Amazon, Microsoft y Tesla, son las 7 empresas mundiales que más valor en bolsa han perdido. Suman $1.6 billones desde el jueves. El diario The Wall Street Journal publicó que se prevén demandas en Estados Unidos que cuestionen si el presidente Trump forzó sus poderes de emergencia para declarar los aranceles globales de 10% que entraron en vigor el pasado fin de semana, y resaltó que ningún presidente había ejercido antes una autoridad tan unilateral sobre el flujo comercial internacional. De ese tamaño la situación. El The Wall Street Journal publica hoy en su primera plana una nota donde señala que Michigan es ya de entrada la primera víctima, el estado de Michigan, la primera víctima de Donald Trump. Es una economía que depende por completo de la industria de la fabricación de automóviles, que se va a ver afectada en esta guerra comercial que ha emprendido su presidente. Y mire, por cierto, Donald Trump, él está bien contento, él dice que va a vencer a China y que no pasa nada, pero la verdad es muy diferente. La realidad es que hay una rebelión interna de inclusive sus propios compañeros del Partido Republicano. Algunos miembros de su gabinete y legisladores han dicho que es necesario que frene la imposición de aranceles. Kathleen Velázquez nos cuenta. A más de 2 meses de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició a promover nuevas políticas comerciales a través de la aplicación de aranceles, inicialmente respaldada por su gabinete y legisladores republicanos, en los últimos días ha aumentado el número de personas que ha cambiado de opinión y buscan restringir la imposición de nuevos gravámenes. Elon Musk. El dueño de Tesla y X y titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental estadounidense, Elon Musk, declaró que espera una situación de 0 aranceles entre Europa y Estados Unidos, creando así una zona de libre comercio. Confío en que pueda haber una relación muy estrecha entre Estados Unidos y Europa. Y por ejemplo, con los aranceles, espero que al final se acuerde que tanto Europa como Estados Unidos deberían avanzar hacia una situación de aranceles 0, creando así una zona de libre comercio entre ambos países. Cabe destacar que, de acuerdo con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, durante los primeros 2 meses del año, en Europa, las ventas de Tesla han caído casi un 50% respecto a años anteriores. Incluso, de acuerdo a la agencia Reuters, Musk ha apelado, sin éxito, a Trump revertir las tasas arancelarias durante el fin de semana pasado. Legisladores republicanos. El pasado 2 de abril, 4 senadores republicanos se unieron a legisladores demócratas para presentar una moción bipartidista para revocar políticas en materia comercial del presidente Donald Trump. La votación fue aprobada con 51 votos a favor para bloquear los gravámenes aplicados a importaciones canadienses.
Los senadores republicanos que se unieron a los demócratas son Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska, así como Ron Paul y Mitch McConnell de Kentucky. A través de una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump llamó a los 4 senadores a sumarse al movimiento republicano a favor de los estadounidenses y, para variar, luchar contra la ofensiva descontrolada y flagrante de los demócratas. Señaló que la apelación no funcionará debido a que la medida no será aprobada en la Cámara de Representantes y, en caso de admitirlo, él no la firmará. ¿Por qué en esta ocasión apoyaron a los demócratas? La senadora Susan Collins destacó que la economía de Maine, estado que representa, está integrada con Canadá, país que es su socio comercial más importante. Precisó que ambos territorios están vinculados mediante combustibles para la calefacción, gasolina, combustibles para aviones, fabricación de papel y productos forestales, así como los productores agrícolas y pecuarios. Aseguró que los aranceles a Canadá perjudicarán a las familias y economías locales. La senadora Lisa Murkowski afirmó que la industria pesquera de Alaska es una cadena delicada y aseguró que la población local necesita contar con las operaciones en pleno funcionamiento para evitar el desmoronamiento de su industria. A un día de la votación, Ted Cruz, senador por Texas, declaró que los aranceles recíprocos aplicados por Washington son tasas que pagarán los consumidores y reconoció un efecto negativo para las economías locales. No soy fan de los aranceles, y el anuncio de ayer, el tiempo definirá lo que sucederá en 1, 2 o 3 meses. Si nuestros socios comerciales de alrededor del mundo reducen significativamente sus tasas a bienes y servicios de Estados Unidos y por ello nuestro gobierno reduce sus gravámenes, eso sería un buen anuncio, eso sería bueno para Estados Unidos. Si el resultado es que nuestros socios aumentan sus gravámenes y tenemos aranceles altos por todos lados, creo que será un mal resultado para Estados Unidos. Los aranceles son ataques para los consumidores y no soy fan de eso. Entonces, mi esperanza es que los aranceles se quiten pronto y sirva para reducir las tasas a nivel mundial. De acuerdo con el gobierno de Texas, México ha sido su principal socio comercial por al menos 16 años. Según datos del Buró de Estadísticas Laborales y el Buró de Censos estadounidense, en 2023, México fue el principal origen de importaciones y exportaciones hacia y desde Texas. Para Inver Noticias, Kathleen Velázquez. Ahí pues la rebelión interna que enfrenta Donald Trump. Yo quisiera pensar que este es el primer capítulo de una larga batalla cuyo resultado está por verse, pero por lo pronto le presentamos esta actualización de nuestra compañera Kathleen Velázquez con algunos datos de cómo Trump no las tiene todas consigo. Elon Musk ya se rebeló, ya se peleó con su asesor económico, con el señor Navarro, y hay algunos legisladores que también están reclamando esta política arancelaria. Pero mientras tanto en México, la situación pues sí es diferente. No es que se esté tratando de hacer a un lado la realidad, pero pues aquí los datos son diferentes y uno de estos datos los tienen especialistas que se han reunido para analizar esta situación y reconocen que pues sí tenemos este riesgo permanente de aplicar aranceles, pero la posición mexicana es mejor. Jessica Martínez, tú cuéntanos qué pasó allí, platícanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, auditorio. Pues aunque México no se ha librado de todos los aranceles que ha impuesto Estados Unidos, nuestro país está en una mejor posición que el resto del mundo, brindándole una ventaja competitiva, coincidieron economistas. Al participar en el panel titulado ¿Esquivó México la bala de los aranceles?, Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base, destacó que al imponer aranceles recíprocos, el presidente Donald Trump respetó el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC. Vamos a escuchar lo que dijo. Trump hizo exenciones a los bienes que se exportan desde México y Canadá hacia Estados Unidos con el TMEC.
y creo que lo que está buscando ahí es que pues haya una mayor integración comercial. De tanto México como Canadá podía exportar a Estados Unidos utilizando el Tratado de Libre Comercio, pero también utilizando el principio de nación más favorecida. Pues había un arancel promedio del 3%. Y entonces pues las empresas, ¿para qué se metían en líos de tener que cumplir con todos los requerimientos del tratado, que al cabo tenían que pagar un arancel del 3%? Ahora no, ese arancel es del 25%, y entonces sí o sí pues las empresas les conviene subirse a los requerimientos del tratado. En su participación, Carlos Serrano, economista jefe de BBVA México, consideró que pese a la incertidumbre y el menor crecimiento económico que pudieran generar las medidas comerciales proteccionistas de Estados Unidos, México tiene mayor oportunidad de captar inversiones. Escuchemos. Creo que es difícil también pensar que vamos a ver un boom en la inversión en Estados Unidos con estos aranceles, porque lo que estamos viendo es una enorme incertidumbre. Imagínense a alguien que está pensando en hacer una planta automotriz. Si empezara a construirla el día de mañana, cosa que es muy difícil porque hay que ubicar los terrenos, tener los permisos, pero si empezara mañana, podría empezar a vender autos en 3 años. Y en 3 años, pues estaremos ya hacia el final de la administración Trump. No estará muy claro que estos aranceles vayan a permanecer. Entonces tampoco me queda claro que vayamos a ver esa oleada de inversión. Alberto, auditorio, la información que tengo. Muchas gracias, Jessica Martínez. Saludos. Saludos también para ti. Para cerrar ahora esta parte, este episodio de Estados Unidos y los aranceles, mire, Donald Trump insiste en que su política arancelaria es adecuada y que va a dar resultados, inclusive ha hablado o insultado a quienes lo han criticado, les ha dicho que no sean cobardes, que no sean estúpidos, así les dijo, porque esto va a funcionar. Y bueno, apenas ayer publicaba un mensaje donde resaltaba: los precios del petróleo han bajado, las tasas de interés han bajado, los precios de los alimentos han bajado, no hay inflación y Estados Unidos, tanto tiempo objeto de abusos, trae miles de millones de dólares a la semana de los países abusadores por los aranceles que ya están funcionando. Aquí el tema es que, y lo dicen inclusive analistas estadounidenses que son de tipo conservador y otros también legisladores, el tema es que pues no es tan cierto, porque lo que sucede es que Estados Unidos está empezando en un proceso que ya algunos dicen que se puede acercar mucho a la Gran Depresión que ocurrió en los años 20. 1928 empezó esa Gran Depresión que duró una década, por lo menos hasta 1937 más o menos empezó a salir, 39 ya estaba saliendo porque ya estaba la Segunda Guerra Mundial y empezó toda la industria y la inversión del Estado para construir barcos y armar a las tropas. Pero bueno, a lo que señalan es que pues sí, no hay inflación, dice Donald Trump, bajan los precios de interés, no hay, pues la economía se mantiene pues en calma, estable, pero resulta que eso es lo que sucede, esto es lo que ocurre cuando hay una depresión, porque pues si hay una depresión, pues no hay con qué comprar, y si no hay con qué comprar, los precios no van a subir y por tanto no hay inflación. Entonces, pues no es que Trump diga que esto es una buena noticia, porque lo que está ocurriendo es que empieza a haber una crisis de consumo, de disponibilidad de efectivo en Estados Unidos, que va a provocar de entrada pues la caída en el consumo en un país cuyas 2/3 partes del Producto Interno Bruto depende del consumo. Entonces ese es un problema. Y otro, pues el desempleo, que va a llegar cuando empiecen las represalias de parte de los países con los que tiene relaciones comerciales. Y hay algunos que dicen, bueno, Donald Trump quiere curar un déficit comercial que tiene su país de 918.400 millones de dólares, pero para eso, para poder subsanar ese déficit comercial, va a provocar una caída en la economía de por lo menos 11.1 billones de dólares en los mercados bursátiles. Como le comentábamos hace apenas unos minutos, esa caída de más de 10 billones de dólares. ¿Para qué? Para terminar con un déficit comercial de menos de $1 billón. Pues así es la receta que aplica Donald Trump, pero él está muy, muy contento. Pues ya le contaremos más sobre estampas del Estados Unidos del magnate. Estás escuchando Imer Noticias.
Vamos a cambiar de tema, vámonos a la política nacional. Conversamos con Francisco Abundis, director asociado de la empresa de opinión pública Parametría. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenas tardes. Muy bien, Alberto, un gusto estar contigo, muchas gracias. Al contrario, qué gusto que me acompañes en esta nueva etapa de mi conducción en los noticiarios de El Imer. Y cuéntanos, Paco, ¿de qué vamos a conversar esta tarde? Pues mira, yo creo que están saliendo algunos números sobre el tema de la elección judicial que está por realizarse, pues como bien sabes, el próximo 1 de junio. Y pues hemos observado que hay pues distintas mediciones, números muy distintos que de pronto varían mucho, no coinciden. Y creo que valdría la pena por ello una reflexión metodológica, digamos, cómo se están haciendo estas mediciones y que empieza en buena medida por cómo se va a hacer esta elección, es decir, las complejidades logísticas. Como bien sabes, es una elección inédita, en algún sentido nadie está preparado para algo así. Y el que sea una elección compleja, creo que también complica las posibilidades de medición. Te voy dando como las complicaciones, primero de logística y luego por qué eso lo hace difícil de medir. Primero tenemos que, a favor de esta elección, y digamos ahí nuestro referente podría ser el ejercicio que tuvimos de democracia directa de revocación de mandato, donde, como recordarás, en abril del 2022, votó alrededor de 17.5% del padrón, que es prácticamente 17.5 millones de votos. Si equiparamos el padrón electoral con, digamos, lo podemos cerrar a 100 millones de votantes. Te diría que los niveles de conocimiento o de interés parece que están por abajo de lo que era la revocación de mandato. Sin embargo, hay más centros de votación. En el caso de revocación de mandato fueron 54,000 y ahora va a haber, entiendo que más de 80,000. Es decir, más o menos la mitad de las casillas, ya sea básicas o contiguas, que tendría una elección federal, como la última presidencial. Es decir, tienes más lugares para la gente va a estar más cerca el centro de votación. Y luego, como se asume que los más interesados en esta elección son los partidarios de Morena, a diferencia del 22, ahora hay más estados morenistas como el Estado de México, como Puebla, lo cual te aumentaría la participación. ¿Cuál es el problema que puede tener esta elección en términos logísticos? A diferencia, Alberto, de lo que sería una elección federal que podrías tener, no sé, yo te diría hasta 6 votos, o de alguna de gobernador, depende de la elección. En esta, Alberto, hay tantas boletas y tantos candidatos que podrías estar eligiendo entre 60 y 120 nombres. Lo cual implica, en términos logísticos o de tiempo, que a diferencia de una elección donde te tardas en la mampara 3 minutos, 5 minutos, aquí te podrás llevar hasta media hora. Y eso es algo que logísticamente parece que hace la elección bastante complicada. Luego te diría, como el nivel de conocimiento no es muy alto, y por lo que hemos observado en el ejemplo de revocación de mandato, nuevamente, buena parte de esta elección tuvo que ver con movilización incentivada por corporaciones, sindicatos o incluso algunos gobiernos locales, que es lo que creemos que va a suceder, y ahí es donde empiezan los problemas de estimación. Cualquier medición preelectoral, o en este caso prejudicial o de elección judicial, es prácticamente imposible medir la movilización, es decir, cuánta gente puede que esté convocada por alguna organización. Súmale a eso que si vas a votar por 60, 120 nombres, ¿cómo puedes medir eso? Pues la única forma sería hacerlo en una boleta.
Y entonces, pues igual que te tardas media hora en una votación, pues te tardarías media hora en una entrevista nada más para medir los nombres, ¿no? Yo creo que lo que se está publicando hoy día puede que difiera mucho de lo que termine sucediendo en esta elección, básicamente porque ya no digamos en una medición cara a cara en vivienda, en una telefónica, es imposible que yo te enseñe una boleta y me digas si tú vas a votar por un candidato o no. Tal vez la elección más visible es la de ministros para la Suprema Corte y te podrías concentrar ahí, que es lo que más se ha publicado, pero como no te puedo mostrar, solo si lo hicieras cara a cara te podría mostrar la boleta, pero en una medición telefónica o en una por internet es prácticamente imposible hacerlo. Una reflexión sobre lo que se está publicando recientemente, Alberto, con lo cual yo recomendaría mucho tener cuidado, porque en realidad es una elección muy complicada y mucho más complicado medirla, ¿no? Y es muy oportuno lo que tú mencionas, Paco, porque justamente esta publicación de encuestas que ahora que nos dejas en claro que es muy difícil de hacerlo, pues de una u otra manera puede prestarse para interpretaciones de cualquier tipo. ¿Es imposible medir o es tan complicado que sería mejor esperar el resultado, Paco? Este es un buen punto. Yo creo que mira, lo que puedes medir, que creo que sería una medición legítima, digo, aún así hay que tomar distancia con ella, es lo que puedes medir es el conocimiento de nombre. Es decir, yo puedo saber si, por ejemplo, las hoy ministras como Yasmín Esquivel, como la ministra Batres, Loreta, cuánta gente las conoce o cualquier otra candidata que hubiera, que hoy no es ministra, digamos, una ex procuradora que está en la contienda también, como Marisela Ramírez. Puede que haya niveles de conocimiento altos, ¿no? Pero el tema es que medir, o sea, saber si de las 5 ministras o 4 ministros, o en una lista tienes 40 candidatos, en el otro tienes 30, es decir, son 70 candidatos, saber por quién vas a votar en esa lista está un poco complicado. Lo que puedes hacer es medir su conocimiento de nombre. Eso creo que sí. Y es una variable, no sé cómo llamarla, sustituta de la otra, de la votación. Pero yo creo que hacer esta medición hoy día es muy complicado y mucho más cuando parece ser que una parte de esta elección se va a resolver más por movilización que por preferencias electorales, ¿no? Pues sí, al final del día es una elección inédita con todo lo que eso implica y también, por supuesto, en la parte demoscópica tendrá sus bemoles y pues vamos a estar muy pendientes, Paco, pues y sigamos en comunicación porque esta elección ya está en proceso y pues como bien mencionas hay que tener cuidado con esta que se está publicando. Tiene sus ciertos, digamos, hay que tomarlo con un granito de sal, como dirían las abuelitas, Paco. Exacto, hay que tener cuidado. Básicamente, digo, como dices, a lo mejor podríamos esperar, confiar simplemente en las instituciones y ver de eso que va, digamos, que vamos a tener en resultados, pero sí me preocupa un poquito pues lo que se está publicando, ¿no? Porque puede ser muy confuso, digamos. Pues sigamos en comunicación para aclarar las dudas que surjan. Por lo pronto, muchas gracias por tu participación, Paco Abundis, Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Al contrario, muchas gracias a ti, Alberto. Un gusto estar contigo. Igualmente, hasta pronto. Pues ahí está este tema de la elección judicial. Hay que tener cuidado, según nos recomienda el especialista. Parametría es una de las casas de empresas de opinión pública de más prestigio. Sí, ha tenido datos consistentes en varias elecciones. Y pues ahora lo que nos dice, si usted ve todas estas encuestas en Twitter, bueno, en X, en redes, en algunos periódicos o en algunas estaciones de televisión, pues mire,
con un granito de sal, como diría mi abuela, porque pues quién sabe si es real. Ya nos explicaron que no es tan sencillo este tipo de medición, con todas las características que implica una encuesta seria. Y ya para irnos a un corte, pues también con seriedad es lo que pide la presidenta Claudia Sheinbaum al respecto de lo que sucede en el partido político que la llevó a la presidencia de la República, Morena y partidos aliados. Hoy, en la mañanera del pueblo en Palacio Nacional, dijo la presidenta que va a enviar una carta a la dirigencia nacional de su partido de Morena para pedir pues que se ponga atención en los actos anticipados de campaña que se llevan a cabo allí en ese partido y con algunos personajes de ese movimiento político. Sobre todo le preguntaron el caso de la senadora Andrea Chávez. Escuchemos. Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada. No es ninguna orden, no. Es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pues de ciertas reglas que tiene que poner Morena para que nadie se adelante a nada. Hay que recordar la ética de nuestro movimiento. Las sanciones no me corresponden a mí. Ahí pues lo que señaló la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la vida interna del partido Morena, el partido pues con mayor presencia en el país. 22 gubernaturas tiene este movimiento político que nació apenas en 2015, hace apenas 10 años. Vamos a una pausa, volvemos. Escríbenos, manda un WhatsApp al 55 66 31 24 27. Todo el contenido de Imer Noticias lo encuentras en noticias.imer.mx. Estamos en El Acento, tu punto de referencia. Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros a nuestras vías de contacto. Le digo rapidísimo el WhatsApp, 5566-312427, 5566-312427, @Imer_noticias en X y en Hilos, en Threads, Imer Noticias en Facebook e Instagram, y a mí me ubica en @AnaJarnajar en X, antes Twitter. Seguimos con las noticias. El Pleno del Congreso de Ciudad de México guardó hoy un minuto de silencio en memoria de los compañeros fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, quienes murieron tras el desplome de una estructura el pasado sábado en el Festival AX Ceremonia 2025 en el Parque Bicentenario. En esta sesión, la presidenta de la mesa directiva, Marta Ávila, pidió este minuto de silencio. Recordó que Berenice y Miguel Ángel eran jóvenes entusiastas de la cultura y la fotografía. Inclusive Miguel Ángel estudió en la Utopía Ixtapalcali. Pidió a los diputados que se tomen todas las legislaciones necesarias para garantizar las mejores condiciones laborales al gremio de los periodistas. Escuchemos. Pedimos se realicen todas las investigaciones oportunas y pertinentes para que haya justicia y verdad para estos jóvenes. Por nuestra parte, debemos esforzarnos en nuestras tareas legislativas para crear las mejores condiciones para que las y los trabajadores de la información desarrollen su trabajo con seguridad y dignidad, lo que no pasó con estos dos jóvenes en nuestra ciudad capital. En tanto, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM llevan a cabo un homenaje a memoria de Berenice Giles y Miguel Hernández. Georgina Hernández, tú estás en el sitio, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, y un saludo al auditorio de Imer Noticias. Como ya lo señalas, la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México colocó este martes un memorial por Berenice Giles Rivera y Miguel Ángel Rojas Hernández, los fotoperiodistas que fallecieron el pasado 5 de abril mientras cubrían el evento AX Ceremonia en el Parque Bicentenario. Y bueno, señalar, Alberto Auditorio, que este espacio para recordar a ambos jóvenes está siendo colocado frente al Auditorio Ricardo Flores Magón, que está justo, como ya señalabas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios, en donde estudiantes de la carrera de comunicación han colocado fotos de Bere y Miguel, que están acompañadas de mensajes para denunciar que lo ocurrido el pasado fin de semana no fue accidente, sino negligencia, y también pondrán veladoras y flores. Y
Y bueno, en este acto hemos entrevistado a uno de los alumnos quien nos pidió mantener su nombre en anonimato y bueno, él nos señaló que la convocatoria para colocar este sitio nació de la necesidad de exigir justicia y para que los nombres de Bere y Miguel siempre sean recordados. Asimismo, indicó que este espacio tendrá el objetivo de evidenciar la precariedad laboral que padecen muchas personas que ejercen el periodismo. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Varios hemos trabajado sin contrato, hemos trabajado por colaboraciones, hemos sido freelance y al final de cuentas eso nos habla de un entorno muy violento para la prensa en México, no solo de manera como física, en el cual puedes morir si ejerces esta profesión, sino también de manera monetaria y estructural. Digo, estás obligado a tener que aceptar colaboraciones, a tener que a veces trabajar de gratis, al menos en los primeros años que egresas de la carrera, justamente para poder hacerte de un nombre, ¿no? Poder hacerte de algo, poder avanzar en este medio que es muy violento, que muchas veces es injusto, entonces pues creo que eso también queríamos hacerlo notar. Y bueno, por otra parte, Alberto, este alumno consideró que la tragedia del pasado fin de semana también debería de servir para que el gremio se mantenga unido y organizado para exigir mejores condiciones laborales y mejores remuneraciones. No obstante, también sostuvo que este hecho debe trascender a la sociedad. Y bueno, finalmente nos indicó que la intención de este memorial será que se mantenga de manera permanente para que este caso no quede en el olvido, dijo, entre la mucha información que se genera día con día en temas de violencia contra periodistas. Vamos a escucharlo de nuevo. La verdad es que esto queremos que sea algo activo. Mi compañero y yo lo planteamos como un lugar que se mantenga permanente, que se mantenga así, en el cual la gente pueda venir todos los días, pasar por la facultad, verlo y recordar. Creo que eso es lo que más nos hace importante, que recuerden lo que sucedió, que no se nos olvide entre el cúmulo de cosas que, entre toda la violencia que ocurre, sobre todo para periodistas, que esto se recuerde como también algo que tenemos que combatir. Entonces estamos planeando que esto se mantenga, pero también, si bien en este momento estamos en paro de actividades, invitar a la gente cuando sean las clases normales, ordinarias, pues también se sume y puedan volver a sentir, puedan volver a escuchar todo lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y bueno, ahorita todavía siguen colocando este memorial, Alberto Auditorio. Al final van a ofrecer un mensaje, entonces seguiremos al pendiente aquí desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estaremos pendientes de tu información. Gracias, Georgina Hernández. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti. Y mire, a fin de garantizar la no repetición de casos como lo que ocurrió en el Parque Bicentenario, el gobierno de Ciudad de México anunció reuniones semanales con integrantes de las alcaldías para conocer y analizar informes sobre el nivel de riesgo de futuros eventos que se lleven a cabo. Así lo informó el secretario de Gobierno de Ciudad de México, César Cravioto. Las alcaldías tienen no solo que revisar el plan de protección civil como marca la ley, sino supervisar el desarrollo del evento. Es muy importante que las alcaldías hagan su trabajo, insisto, y no solo en papel, no solo revisar el plan de protección civil, sino que revisen que cuando se instala todo lo que se instale para el evento y cuando está el propio desarrollo del evento, las alcaldías tienen que estar presentes, sus áreas de seguridad, sus áreas de protección civil, para que no ocurran estos temas. Por su lado, la fiscal de Ciudad de México, Berta Alcalde, aseguró que el caso del Parque Bicentenario es prioritario y reiteró que va a llamar a comparecer al personal de la empresa que organizó el evento y autoridades de las alcaldías. Y vamos a otra información. Mire, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reconoció la labor de la presidenta Sheinbaum en la lucha contra los carteles de narcotráfico y el trabajo que lleva a cabo para lidiar con la migración irregular en la frontera común. Le cuestionaron a la vocera de Trump sobre la información que se presenta en algunos medios de comunicación de Estados Unidos, donde afirman qué va a pasar con los carteles de la droga de México, donde se dice que van a ser bombardeados con drones. La vocera de la Casa Blanca esto respondió.
Vi ese informe, no quiero confirmarlo desde este podio, no quiero comentarlo porque no estoy segura, pero te referiría al Consejo de Seguridad Nacional. Así que no has confirmado un informe, pero con la presidenta de México diciendo que ella rechaza cualquier cosa al respecto, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cómo es la relación entonces entre la presidenta de México y la Casa Blanca en este momento sobre combatir a los cárteles de la droga? Bueno, en primer lugar, la relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es bastante buena, y creo que ambos líderes mundiales te dirían eso. El presidente ha trabajado directamente con la presidenta Sheinbaum en una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga o combatir la inmigración ilegal, la trata de personas, tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur. Ella ha dado pasos significativos para hacer eso, pero en cuanto a ese informe específico, de nuevo, no voy a comentar. ¿Y por qué comentamos esto? Bueno, porque resulta que además de este tema de los drones que quieren utilizar, o que es la versión que están planteando, que ya le comentaba yo, historias de este tipo hay un montón, un montón. Yo me acordé hace ratito de este marín que lo querían rescatar, hasta con un helicóptero y no sé qué tanto. De veras estaba la planeación ya completa, o sea, sí fue algo que tuvieron que parar porque iban a provocar un conflicto diplomático en aquel entonces. Y yo me acuerdo que en la BBC me decían, ¿y esto cómo salió? Pues así ocurrió, yo era corresponsal en ese entonces. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en este momento? Más allá de las anécdotas, lo que no es anecdótico y es muy, muy real, es la posición del gobierno de Donald Trump sobre ciertos temas que que los utiliza de una u otra manera mediática para justificar algunas de sus acciones. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha solicitado $45 mil millones. O sea, los solicita, más bien los ofrece $45 mil millones para construir y operar centros de detención de personas migrantes. El reporte lo tiene Luis Camarillo. Con una inversión de $45 mil millones, el gobierno de Estados Unidos busca expandir significativamente la detención de migrantes irregulares. De acuerdo con la convocatoria en el sitio sam.gov, el sitio web oficial del gobierno de Estados Unidos, que permite registrarse para hacer negocios con el gobierno federal, estos recursos serían operados por el sector privado para la construcción y operación de nuevos centros de detención de migrantes. Previamente, el diario The New York Times dio a conocer que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, publicó la convocatoria para contratistas privados a ofertar por la provisión de nuevos centros de detención, así como operar servicios de transporte, de seguridad, de apoyo médico y de administración durante los siguientes 2 años. De concretarse este contrato, representaría un aumento de más de 6 veces el gasto actual en la detención de personas en tránsito. El diario estadounidense señaló que en el último año fiscal el Departamento de Seguridad Nacional destinó aproximadamente $3.4 mil millones, $3.4 mil millones a toda la operación de custodia del ICE. Aunque el ICE no disponía inicialmente de fondos para tal incremento, la operación se financiaría a través del plan presupuestario del Partido Republicano aprobado en el Senado. Este plan contempla un aumento considerable en el gasto para la agenda migratoria del gobierno de Donald Trump, estimado en hasta $175 mil millones en los próximos 10 años para los comités encargados de la aplicación de la ley de migración, entre otros fines, toda vez que la solicitud actual de $45 mil millones a contratistas permitiría al ICE utilizar estos fondos de manera más ágil. Esta medida evidencia la urgencia del mandatario estadounidense Donald Trump para cumplir su promesa de campaña de detener y expulsar a los migrantes irregulares del país, que de acuerdo con una encuesta publicada este martes por el Centro de Inteligencia de MyCode para la Opinión de Los Ángeles, la mayoría de los votantes multiculturales, incluida la comunidad latina, desaprueban en un 49% las decisiones de Trump en la materia. Cabe destacar que este martes Pamela Bondi, fiscal general de los Estados Unidos, advirtió que ningún juez liberal podrá detener el plan de la administración Trump de continuar deportando a lo que llamó terroristas violentos. Estos jueces de distrito liberales pensaron que podían controlar toda la política de nuestro país, la política de Donald Trump, para mantener a Estados Unidos seguro. No pueden hacerlo, y este fallo de ayer fue un fallo histórico para el Estado de Derecho, y es tan importante porque estos vuelos ahora continuarán. Estos terroristas son terroristas extranjeros, son enemigos extranjeros de nuestro país y continuaremos deportándolos. Vamos a mantener la seguridad de Estados Unidos y un juez de distrito liberal no va a detenernos. Y eso es lo que el Tribunal Supremo dictaminó ayer.
Para IME Noticias, Luis Camarillo Carvajal. Ahí pues lo que el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional más bien, pues ofrece 45,000 millones de dólares, los tiene ahí listos para que se construyan cárceles, no es otra forma de decirlo, cárceles. Y va muy en la medida de la estrategia de Donald Trump para combatir a la migración irregular que existe en Estados Unidos y que de una u otra forma es un apoyo central para la economía de ese país. Ya se han presentado datos de cuánto es lo que dejan los migrantes mexicanos allá a los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses. Y un dato nada más, el bono migratorio, el bono demográfico de Estados Unidos ya tiene rato que cambia y ha sobrevivido básicamente porque llegan miles de migrantes jóvenes que son los que sostienen a los pensionados, jubilados estadounidenses que pues en algunos casos tienen, no todos, pero tienen en muchos casos pues una buena vida y está muy bien. Eso es algo de justicia y todos deberíamos aspirar a tener eso. El tema ahí es cómo construyes una economía que sostenga esta situación sin que tengas trabajadores que te estén permanentemente aportando a los recursos de esta misma economía y que lo sostenga a largo plazo. Y para eso son las personas migrantes. Por lo pronto, este tema sigue muy presente en la región. Y vamos a México. Hay migrantes que acampan en los alrededores del consulado de Venezuela en Ciudad de México porque están a la espera de un vuelo de retorno a su país de origen. ¿De qué se trata? Natalia Matamoros, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo al auditorio de IMER Noticias. Como comentan, cerca de 120 personas de nacionalidad venezolana acampan frente a la sede del consulado de ese país, ubicado acá en la calle Schiller de la colonia Polanco, a la espera de vuelos humanitarios de regreso a su país de origen. Las personas manifestaron que en las redes sociales del consulado de Venezuela se hizo un código QR para que lo descargaran y se anotaran en una lista de espera del programa Vuelve a la Patria. Es un programa que es gratuito para aquellas personas que así lo requieran, pues regresen al país de origen, ¿no? Han pasado varias semanas y han salido 2 vuelos y no han tenido respuestas sobre nuevas fechas. Uno de los aspirantes, de nombre Franklin Martínez, informó que de hace 8 meses había solicitado la cita por la plataforma CBP One para ingresar por vía regular a los Estados Unidos, pero la plataforma fue cancelada, como ya todos sabemos, el 20 de enero. Esperó un tiempo para ver qué otras alternativas ofrecía el gobierno de los Estados Unidos para ingresar, pero en vista de que no hay otros programas, decidió regresarse a Venezuela. Por ello se anotó en la lista. Aún no ha recibido el llamado al consulado para abordar un vuelo humanitario, pues no dispone de pasaporte vigente para abordar un vuelo comercial de retorno. Lleva 2 noches acá acampando en condiciones infrahumanas, pues deben ir a los comercios cercanos a pedir baños pescados, a un parque que está por acá cerca, a pues solicitar agua para pues poder asearse. Y vamos a escuchar un poco lo que comenta Franklin Martínez sobre este tema. Hay que sacar un permiso de viaje para poder salir del país, y segundo, que hay que meter papeles en la embajada para que te lo puedan dar, y si es que te lo acepta la embajada en Venezuela. Y entonces 1000 veces uno de quedarse aquí a ver qué te resuelve o seguir caminando hacia abajo otra vez como regresar. ¿Estás pensando en regresarte por tu propia cuenta? Por mi propia cuenta. Muchos se han ido de aquí se han ido 15 personas bajando otra vez. Acá también es importante destacar, Alberto, que están pernoctando madres con sus niños en brazos, que duermen acá a las afueras de los edificios esperando respuesta. Una de ellas es Desiree Altuve, ella lleva 9 meses en la Ciudad de México. Que había salido la cita por la plataforma CBP One para el 2 de febrero, pero en virtud de que se canceló, pues inició este proceso para optar por un vuelo humanitario mientras está sobreviviendo, pues haciendo empanadas, vendiendo café también a las afueras pues del consulado, mientras pues le sale la oportunidad de un vuelo humanitario, porque no tiene cómo regresarse a Venezuela a través de un vuelo comercial. Esta es la información que nosotros manejamos. Seguimos muy pendientes por acá, Alberto. Ahí está la situación entonces. Están estas personas originarias de Venezuela a la espera de un vuelo de retorno a su país. Muchas gracias, Natalia Matamoros. Igualmente, feliz tarde. Feliz tarde también para ti. Sí, eso es un programa que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha emprendido. Envía aviones para recoger a las personas migrantes que han sido deportadas o que simplemente deciden volver a su país.
La mentira nuestra de cada día. Guanajuato, en las últimas 3 semanas, a partir de detenciones diversas de diversos grupos generadores de violencia en distintos lugares del país que operaban en Guanajuato, hay una reducción del 48% del 18 de marzo a la fecha. ¿Es suficiente? No, hay que seguir trabajando, pero es una disminución muy significativa que corresponde a detenciones que se hicieron. ¿Cómo se lograron esas detenciones? Pues es el trabajo de inteligencia e investigación que se realiza. Y además, pues el evitar que jóvenes entren a grupos delictivos con el trabajo de atención a las causas. Pues hay por ahí quien dice que nosotros simulamos o tenemos una estrategia similar a la que tenía Calderón. Zafo, nada que ver, porque Calderón declaró la guerra. Nosotros construimos la paz. Esto que dijo la presidenta Sheinbaum, que le habíamos presentado hace unos minutos, se lo queremos volver a plantear porque pues resulta que hay una razón por la cual la presidenta Sheinbaum fue muy clara y dijo, Zafo, a mí no me comparen con este sujeto. Pues no, ¿sabe por qué? Porque ya corre la versión de algunos comentócratas, algunos columnistas. Le voy a mencionar rapidísimo a uno de ellos, que se llama Héctor Aguilar Camín, que es columnista en el diario Milenio. Él es fundador de la revista Nexos, un intelectual que en su momento fue uno de los voceros, uno de los líderes de opinión en los gobiernos anteriores. Era muy, muy consultado, el que marcaba inclusive hasta políticas públicas junto con otros personajes, y pues que ahora se encuentra en una situación radicalmente distinta. Bueno, pues este personaje, Héctor Aguilar Camín, escribió una columna el día de hoy en Milenio donde habla sobre la estrategia de seguridad que ha emprendido el gobierno actual, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y dice que, según Héctor Aguilar Camín, la estrategia se parece mucho al procedimiento de combate al crimen del expresidente Felipe Calderón. Él lo dijo así claramente. Y dice, en mi opinión, mejor así que repartiendo abrazos. O sea, se equivoca por completo. En ningún momento se han repartido abrazos ni tampoco se han repartido balazos. Se ha aplicado una estrategia de seguridad con base en la ley. Algo que no se hizo en el gobierno de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, donde se planteó desde las alturas, desde los altos mandos de ese gobierno o de esa administración pública, el permiso para que se disparara primero y después se averiguara. Y no lo digo yo nada más, lo ha sido ya documentado, y un dato fundamental es el índice de letalidad de los combates entre el ejército de aquel entonces y las Fuerzas Armadas que existía en enfrentamientos con civiles, que se explica únicamente, y así ha sido reconocido, porque existía la orden de no dejar sobrevivientes ni tampoco detenidos. Esa es una política absolutamente radical, a la que muy distinta, radicalmente distinta a la que se aplica ahora cuando todo se hace con base en la ley. La jiribilla. No tiene sentido, ya que tenemos flúor en las pastas dentales y demás, y enjuagues bucales, no tiene sentido incorporar fluoruro en el agua potable. Sabemos que el fluoruro afecta el cociente intelectual y hemos notado el efecto, hemos encontrado efectos adversos en cuestiones neurológicas, y la ciencia nos indica que esto afecta a la salud renal, la salud hepática, conduce al hipertiroidismo, osteoartritis. Las mujeres más expuestas tienen más incidencia de fracturas de cadera. Entre 40 y 80% de nuestros niños se ven perjudicados, y no tiene sentido incorporar esto al suministro de agua. Así que estoy muy orgulloso de este estado por ser de los primeros en prohibirlo, y espero que otros sigan el ejemplo. Bueno, escuchábamos al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.,
quien se encontraba en Utah, que es el primer estado en estar de acuerdo en una iniciativa que lanza en su gira, está recorriendo el país, Estados Unidos. Su gira se llama Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser saludable, y ahora se le ocurrió pedir que se prohíba la distribución de agua potable que contenga flúor de ese tamaño. Esto dice que causa estos problemas que usted escuchó, según Robert F. Kennedy, pues causa problemas ahí de salud, lo cual es absolutamente falso. De hecho, esta idea que quiere y que ya el estado de Utah ha aceptado, ha sido encendido alarmas en Estados Unidos porque va en contra de la línea de flotación, atenta, puede acabar con una de las políticas de salud más exitosas de Estados Unidos en su historia. El agregar flúor a el agua que se distribuye en las casas, en las ciudades, es una de las razones por las cuales la salud dental de ese país es de las mejores, al menos en el continente americano y a nivel mundial, y previene muchas otras padecimientos dentales. Y esto es algo que es ahí, es una conquista, es uno de los elementos básicos de la salud de los estadounidenses. Y ahora Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud, quiere acabar con eso. ¿Por qué? Pues por los que causa esto que él dice, que es algo absolutamente fuera de lugar. Pero bueno, esa es la línea que sigue el gobierno de Donald Trump, de atender las ocurrencias de personajes como Robert F. Kennedy, que recuerde usted es un antivacunas, es un terraplenista, es un personaje que está en contra de la ciencia. Así lo ha dicho abiertamente, y bueno, ahora es el responsable de la salud en Estados Unidos, y con esta última ocurrencia, prohibir el agua potable que se distribuye con flúor. Vaya cosa. Pero bueno, pues así son las situaciones que se enfrentan en Estados Unidos, una estampa más de lo que se vive ahí en ese país, en el país que gobierna Donald Trump, y pues que tiene estas situaciones, que te enfrenta otras, y que por lo pronto ya este día, ya para cerrar esta jornada informativa al mediodía, pues que tiene también ya un frente abierto con China. Recuerde usted que China está ahí muy, muy presente y va a seguir por más que Donald Trump insista en que no. La guerra comercial ya está a todo lo que da. Vamos a ver hasta dónde llega, pero por lo pronto, pues ahí está esta situación. Nosotros nos despedimos y le recordamos, este es El Acento, tu punto de referencia. Le invito a que a las 6 de la tarde sintonice SPR Informa, tu punto de referencia, en estas mismas emisiones. Y nos vamos con una referencia para recordarle a Donald Trump lo que sucede o las formas diferentes que puede él tener para enfrentar a ese enemigo, a ese enemigo que se ha echado ahí encima, que es el gobierno y el país de China. Nos vamos de esta manera. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Nos encontramos los dos en un bosque de la China. La chinita se perdió. Como yo andaba perdido, nos encontramos los dos. Era de noche y la chinita tenía miedo de andar solita. Anduvo un rato y se sentó. Junto a la China me senté yo. Y yo que sí. INER Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de INER Noticias.